¿Qué tal amigos y amigas? Espero que estén bastante bien eh, y tengan un excelente día. Yo soy Oscar, bienvenidos a este conversatorio de pasantías y cómo se come. El día de hoy tenemos el honor de presentarles a Sheila y a Jorge. Eh, si quieren pueden pasar a presentarse, primero Jorge y después Sheila para que los que están en la reunión y los que van a escuchar la grabación los conozcan. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de la socia y muchas gracias a las personas que están ahorita aquí presentes. Qué bonito estar compartiendo un poco más. Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Jorge Beita. Yo soy estudiante ya finalizando mi licenciatura. Ahorita estoy haciendo la tesis yo estoy en gestión pública con énfasis en gestión del desarrollo. Uno de los énfasis que ahorita está disponible. Y soy egresado el programa del fortalecimiento de la función pública de la Fundación Botín, un programa español, y bueno, he hecho otras cosillas que tal vez ahorita les cuento más adelante. Por ahí. Muchas gracias, ahora sería Sheila. Sí, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Sí, claro. Bueno, primero que nada, un gustote. Bueno, como dicen ellos, mi nombre es Sheila. Como dice Jorge también, gracias por este espacio. La verdad es que es demasiado lindo. A mí me hubiera encantado también, digamos, que en mi primer año o inicio de U hubiera un espacio así donde uno pudiera conocer un poquito, ¿verdad? Más como de las dinámicas de las pasantías y escuchar a otras personas. Yo soy estudiante de Administración Pública de Bachi de último año y soy estudiante de Ciencias Políticas también de Bachi de último año. Y bueno, también he participado en una serie de espacios. Actualmente estoy ayudando en una investigación en el CICAP y bueno, también trabajo en la empresa privada en este momento. Entonces, ahí les vamos a estar contando un poquito más de todo. Un gustote y gracias por estar acá. Un gusto. Bueno, vamos a dar espacio a José con la parte de de las preguntas. Ok, buenas, mi nombre es José, soy, bueno, estudiante de AP de primer año. Bueno, la primera pregunta que estuvimos estudiando para realizarles a ambos sería, ¿cuáles son algunos de los tipos de labores y responsabilidades que tiene un pasante y cómo fue el trato de sus compañeros laborales mientras cursaba la pasantía? El de que Eh, quiere responder primero, exacto. ok, dale Sheila, si quieres comenzar. Dale, dale, perfecto, nos vamos turnando. Vamos a ver cuáles son algunos de los tipos de labores y responsabilidades. Bueno, va a depender mucho, digamos, de la naturaleza de la pasantía como tal, ¿verdad? Pero básicamente yo creo que uno lo ponen a hacer de todo. Uno es como Zoila, literalmente en lo que, o sea, hay oportunidad de aportar y, digamos, uno puede ser una pasantía contratada, por así decirlo, la verdad, donde te reconocen algo monetariamente, entonces vos tenés labores ya delimitadas específicamente. Por ejemplo, yo fui asistente administrativa en la Universidad para la Paz y entonces tenía labores limitadas que tenían que ver con control, con generar reportes, con ayudar con las firmas de los documentos, etcétera. Entonces eran como un poquito más administrativas y estaban muy delimitadas. Entonces sí va a depender, digamos, como de la naturaleza, diría yo. También estuve, digamos, en la Asamblea Legislativa un tiempo y ahí era lo que saliera. Más que el plenario es un desastre, ¿verdad? Entonces, cuando había sesiones, ayudar en lo que se pudiera, estar pendiente y no había como nada definido. Entonces, depende mucho de lo que vayan a aplicar, digamos, y a los que les digan en el proceso de que lo seleccionen. Y en cuanto al trato de los compañeros, pues depende también mucho del lugar. Yo les voy a ser muy sincera, he tenido muy buenas experiencias. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa es un lugar precioso para trabajar porque uno conoce muchas personas y hace una gran red de apoyo y de contactos, pero también, digamos, he tenido malas experiencias en el sentido de que uno llega con una proactividad bastante humilde y las personas a veces pueden tomar eso como una amenaza de algún tipo, ¿verdad? Eso me pasó, por ejemplo, en la Universidad para la Paz y no voy a mentirles, ¿verdad? Desde mi perspectiva, a mí me tocó un ambiente un poco tóxico por allá, donde tuve muchas diferencias, inclusive en un proceso de contratación formal, ¿verdad? En el que fui excluida. Entonces sí depende mucho del ambiente y de cómo te reciban. Yo creo que uno siempre tiene que ser muy proactivo y sí también muy humilde, digamos, con el aporte que uno va a dar, porque a muchas personas pues de alguna manera le puede chocar que uno llegue con algún conocimiento desde la academia nuevo y puede pues haber diferencias por ahí, pero más o menos es lo que yo le podría decir con respecto a las labores y responsabilidades y el trato de los compañeros.
Sí, aunado a lo que menciona Sheila, en realidad es verdad, o sea, depende, en temas del ambiente laboral, va a depender mucho del lugar donde lo estés haciendo. Digamos, yo ahorita, veamos la pasantía, obviamente es como una práctica profesional, pero a más corto plazo. Realmente hay muchos tipos, pero en este caso, digamos, yo soy locutor de radio, aquí en Radios UCR. Eso se ha extendido un montón. Ahí digamos que son labores muy diferentes a los que uno ve directamente en la carrera. En este caso, bueno, es administración pública y ahí uno hace principalmente labores de comunicación. Ahí he aprendido un montón. También ahí van a ir, si algunos que están haciendo aquí son primeros ingresos y no han escuchado de Innovap, el Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública, de Administración Pública, aquí, digamos, es una muy buena experiencia que pueden ir pensando. Todos los años abren espacios para que ustedes puedan unirse a ese laboratorio y puedan hacer muchos proyectos. Yo ahí desarrollé proyectos principalmente de datos abiertos en el Poder Judicial, y la experiencia fue muy bonita, pero lo más importante es que todo lo que ustedes van a ir aprendiendo en una pasantía les va a ayudar tanto para meterlo en su currículum como también para ir orientándose qué es lo que a ustedes les gusta. Por ejemplo, Admin Pública, incluso los colegas aquí de la SOCIA habían publicado, bueno, ¿en qué lugares se puede trabajar? Bueno, Administración Pública porque es muy versátil, lo puedes mezclar con muchas otras carreras, podés trabajar tanto en el sector público, en el sector privado, en el tercer sector donde metemos fundaciones, ONGs, en todo este tipo de organizaciones que al final siempre tienen una muy bonita misión y visión que a uno le ayuda a entender muchas cosas. Yo en general lo que les puedo decir es que el tipo de responsabilidades también ustedes las pueden como ir orientando, depende con la persona que esté a cargo de ustedes. Por ejemplo, si los va a poner a hacer, no sé, labores de comunicación, pero ustedes quieren más temas de presupuesto, pueden hablar con la persona. Es un tema de ir hablando. También hay otro tipo de pasantías que van a ser más como un tema de asistencia. No vas a estar generando proyectos o algo, sino que vas a estar directamente en labores de asistencia. Eso te ayuda a entender si un profesional que hace estas labores, de qué manera es la manera correcta y tal. Entonces, creo que eso es como a grandes rasgos la parte más importante de esta pregunta. Ok, perfecto. Vi que Rommel se había podido incorporar, si me lo confirman. Claro, regálame un segundo, nada más. Ok, ok, ok. Tal vez ahí como en modo de conversación, ¿verdad? Y yo invito que si hay alguno que quiere pues preguntar abiertamente algo en específico que sea, a mí me encantaría como que fuera más tema de conversación, porque cuando uno está entrando a la U, yo creo que uno es muy chiquillo y a veces hay cosas que le dan miedo, a uno le da miedo tirarse al agua. Yo creo que eso es súper importante y yo creo que uno tiene que quitarse el miedo. También con esto de las responsabilidades y tipos de pasantía, ahí Jorge es testigo, uno se va moldando siempre un poquito a lo que le va gustando. Y si alguien quiere o si vos querés eso realmente lo que estás buscando, vas a llegar a hacerlo, si vos realmente lo buscas. Entonces yo creo que también mucho de ir encontrando el estilo de uno, qué es lo que le gusta, y también uno tiene que saber cómo promocionarse, por decirlo de alguna manera, cómo llegar a sentarse en una entrevista de trabajo, en una pasantía, y decir que uno es estudiante de administración pública y que no necesariamente tiene que hacer cosas siempre en administración pública, sino que puede ser muy versátil en lo que haga. Y yo creo que ahí es donde está la clave, como esa confianza, esa curiosidad y esa proactividad. Sí, más bien, vieras que con eso es muy importante, porque también, esto lo mencionó Sheila ahorita, que hay pasantías que van a ser remuneradas y otras que no. A veces esa remuneración puede ser importante y puede ser útil tanto si estás movilizando mucho, si estás gastando en materiales, ese tipo de cosas. Pero igualmente, si es una pasantía que es totalmente ad honorem, o sea, que no te pagan, sí es una buena, sí igual te va a permitir generar mayor experiencia que eso en tu currículum. Incluso como ahorita tal vez los primeros ingresos dicen, bueno, y no voy entrando, apenas voy probando la carrera, algunos fijo van a estar diciendo, bueno, todavía no sé si es mi pública, es lo que quiero, no sé si es a qué área me voy a definir, pero van a Sí, irse sí, dando en crisis cuenta. vocacional, eso es parte, Ajá. tranquilos. Sí, o sea, imagínense que, por ejemplo, cuando yo entré a la radio, yo estaba en segundo año de U y yo decía, qué bonito, a mí siempre me ha gustado la parte de comunicación, pero decía, bueno, es mi pública, así me gustó, y yo elegí a mi pública así como de manera de anécdota, como primera y única opción, y ahorita no me arrepiento, o sea, ¿verdad? Yo solo metí a mi pública, y de ahí, vean, ya terminé, ya estoy terminando mi carrera, ya estoy solo con la tesis, y todo bien, pero sí, cuando llegué a comunicación dije, ok, ¿cómo puedo mezclar eso? Porque no quiero dejar mi carrera, pero me gusta mucho la parte de comunicación,
sepan que cuando ustedes estén avanzando y puedan sacar, bueno, Sheila es ejemplo de eso, ella tiene segunda carrera. Bueno, no sé si pública es su segunda carrera o su primera, pero tiene 2 carreras, a eso voy. Entonces, ahí en ese caso, ella le ayuda un montón como a poder darse cuenta en qué área se puede definir y le permite que su currículum sea más versátil. Siempre piensen en eso, en su currículum. Eso es lo que les voy a decir como tip. Piensen en su currículum primero. Eso es un mega tip. Si quieren, vamos pasando para Perdón, no atrasar, porque siento que Jorge y yo nos pegaremos una a la otra. Sí, ya sí. estoy listo, entonces si quieren tal vez doy mis comentarios así breves. Ok, sí. Y, Perfecto. sí, y una pequeña presentación así, Rommel, como Ok, más que todo en qué año y así. bueno, primero que nada, perdón, pedir disculpas porque tuve una emergencia médica y entonces a causa de esto tuve que salir urgente de mi casa, pero por dicha tuve el tiempo para llegar y participar de esta actividad que me parece sumamente importante y muy valiosa para las personas que tal vez todavía no han llevado una práctica o una pasantía profesional. Bueno, mi nombre es Rommel Porras Rodríguez, soy estudiante de tercer año de la carrera de Administración Pública y hice una pasantía en la Municipalidad de San Ramón y además una práctica profesional en la Asamblea Legislativa. Ahí escuché que la otra compañera también estuvo laborando por ahí, entonces probablemente vamos a coincidir mucho en opinión respecto a nuestras experiencias ahí. También he colaborado con diferentes partidos políticos en lo que es en temas administrativos, etcétera, pero eso ya totalmente aparte. Bueno, tal vez hablar brevemente sobre las labores. Cuando estuve en la Municipalidad de San Ramón, que fue en quinto año, porque yo estuve en un colegio técnico, tuve que encargarme sobre todo de tareas administrativas. Generalmente cuando uno hace la pasantía de la escuela, a donde lo mandan es al archivo, que es básicamente el trabajo feo y a veces es un poquito triste porque uno viene con mucha energía, viene muy motivado y lo mandan a uno al archivo a estar revisando documentos. Yo por dicha tuve la suerte de que no tuve que trabajar en el archivo porque llegaron unos compañeros antes, entonces me salvé, los pusieron a ellos en el archivo y yo me encargaba en el área de cobros a llevar las bases de datos del sistema. Las tareas eran muy sencillas, era digitar nombres de las personas, digamos, que tenían deudas con la municipalidad respecto a las propiedades. Algunas veces tenía que llamar a consultarles porque no estaban pagando, etcétera. Y bueno, yo creo que mi experiencia ahí fue muy bonita. Las personas eran muy amables. Siempre que uno va a hacer la primera experiencia laboral, tiene mucho miedo de no saber hacer algo, de jalarse una torta, ¿verdad? Yo creo que, bueno, una vez mi psicóloga me dijo algo muy interesante y es que no importa si uno no sabe algo, porque en el momento de igual manera uno puede buscar una solución. Entonces, si a ustedes también les da miedo llegar y no tener algún conocimiento o no poder lidiar con alguna situación, no se preocupen. Generalmente todas las personas que han trabajado en su vida han cometido uno, si no es que cientos de errores. Yo tengo un amigo que trabaja en contabilidad y ha cometido muchos errores y ahí está. Y en una pasantía, que uno es la primera experiencia laboral, que está un poco asustado, ellos son, bueno, generalmente las personas son muy comprensivas y muy flexibles. Y en la municipalidad, perdón, en la Asamblea Legislativa, fue una experiencia muy parecida. Ahí fue más bonito porque eran un despacho de un diputado. Yo no escogí el despacho, era, digamos, eso me lo asignaba Recursos Humanos. Yo en ese momento hice la práctica por mi, porque me iba a graduar del técnico medio, que era en Customer Service. Y entonces me asignaron ahí de mucha suerte. Llegué a la Asamblea Legislativa a trabajar en un despacho, fue una experiencia sumamente bonita, me trataron muy bien, íbamos a giras, yo les preparaba información, los apoyaba en las comisiones y en general creo que la experiencia de la Asamblea fue 1000 veces más bonita porque tuve muchísimo más contacto con mis compañeros, que eran los asesores del diputado.
Yo siempre he sido una persona muy formal, los que me conocen saben que yo soy así como muy, entonces siempre llegaba muy a tiempo, iba bien vestido, que eso creo que en cualquier área laboral es sumamente importante, ser muy disciplinado. Y un consejo que también les voy a dar, que creo que lo estoy metiendo un poco aquí y ya me estoy extendiendo mucho y con esto voy a terminar, es que si alguna vez cometen un error, díganlo de inmediato. Yo me acuerdo que cometí un error ingresando una información a un sistema y era algo importante. Y bueno, yo ya había leído en un libro muy bueno que se los recomiendo de Dale Carnegie, que se llama Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Ese libro mencionaba que cuando uno comete un error, lo primero que tiene que hacer es ir y decirlo. Y yo eso fue lo que hice. De inmediato le dije a la persona, admití mi error y las personas lo entendieron, fueron muy flexibles. Entonces, no, nunca tengan miedo a vivir esas experiencias y recuerden que todos somos humanos. Yo creo que por el momento es, más bien disculpen si me extendí mucho. No, no, la verdad, muchas gracias a los tres por ese punto de vista, la verdad, porque más de uno tienen esas dudas de qué los van a poner a hacer. Ahora le paso la voz a mi compañero Oscar. Bueno, continuaríamos con la siguiente pregunta. Bueno, si quiere, sigamos en el mismo orden. Jorge, Sheila y Rommel después. Ok, listo. Dice, tras pasar por distintas experiencias, ¿nos podrían brindar un pequeño consejo para las nuevas generaciones que temen a las pasantías? Bueno, ya Rommel hasta lo mencionó, pero así para hablar un poquito, tal vez vean, esto me lo dijo un profe que realmente para mí ha sido buen profe, se llama Roberto Guillén. Él nos decía, vean, cuando estén haciendo una práctica profesional, no importa que cometan errores, más bien aprovechen que no, si no les están pagando, aprovechen para cometer errores para que aprendan. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas, o sea, seamos realistas, nadie sabe qué está haciendo a veces incluso las personas que te pueden estar supervisando te lo dicen de forma muy escueta y tenés que jugártela vos mismo o vos misma. Entonces, ahí es donde entra la creatividad ¿cómo se llama esto? Y, y tratar de tener tu iniciativa, ¿verdad? De ver qué se puede hacer y cómo se puede arreglar las cosas. Por ejemplo, en el caso de esto que les decía de Innovap, pasaba mucho que nosotros sí teníamos un proyecto y la contraparte, en este caso, bueno, que trabaja mucho con el Poder Judicial, lo que nos decía es, ok, ocupamos hacer este proyecto de un protocolo de datos abiertos. Nosotros decía, ok, quieren eso, pero no nos decían especificaciones. Nosotros teníamos que hacer un estudio de cuáles departamentos estaban involucrados, cuáles eran los principales datos que ocupaban las personas, cuáles eran los principales datos que costaba conseguir y todo eso. Entonces, ese tipo de cosas, uno es que empezaba, ok, a ver, sentido común. ¿Qué es lo primero que ocupamos? ¿Para qué lo ocupamos? ¿Y cómo lo conseguimos? Entonces, cuando usted se empieza a hacer ese tipo de preguntas, usted se da cuenta que hay muchas cosas que usted va a ir aprendiendo en el camino, que no es que ya las tiene aprendidas. Y eso es como todo. O sea, usted tiene que ir haciendo experiencia, que incluso ese es uno de los principales objetivos de las pasantías, que ustedes tengan experiencia en algo nuevo que les abra las puertas. Y aquí es donde yo les digo, no se cierren, vean, métanse en todo lo que puedan. Ustedes dicen, ay, es que no tengo tiempo, ay, es que no tengo tiempo para eso. Vean, de verdad, el tiempo se acomoda. Tampoco es que dejen su vida social, ¿verdad? Tampoco es que entren en ese extremo de que si tienen vida social, la dejen, ¿verdad? Pero sí, recuerden que, o sea, métanse todo lo que puedan porque esa persona que usted conoce en una pasantía o esa persona que usted conoce en tal organización, le abre las puertas después para algo más. Incluso eso me ha pasado mucho a mí, digamos, hey, en tal pasantía con esa persona, hey, vieras que ahorita tengo un proyecto tal cosa, ¿me puedes ayudar? ¿Tienes un contacto? Claro, pa, aquí está. Y digamos así, en resumen, sería como eso. De verdad, no se cierren esas experiencias, no tengan miedo a tener algún error, que en realidad yo no lo veo como error, lo veo como experiencias extra que ustedes van a tener para incluso aprender mucho mejor o métodos que ustedes le pueden enseñar después a otras personas. Continuaremos con la compañera Sheila. Sí. Bueno, ahí me escuchan bien, es que yo no sé si tengo el micrófono cerca. Sí, 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 perfecto, se te escucha. Ok, no, buenísimo. Vamos a ver, esta es una pregunta bastante interesante. Yo creo que comparto mucho con lo que dice Jorge. Puntualmente, yo les daría 3 consejos que a mí en la vida, no solo en las pasantías, me han funcionado. O sea, uno, sean metiches, o sea, sean peloteros en el sentido de que hay gente que dice, no, es que mi personalidad no es así. No, no significa ser extrovertido de ninguna manera, sino saber establecer conexiones con diferentes personas que le van a ayudar a uno en un futuro. Yo creo que ese sería lo primero que yo diría.
Y esto lo digo porque, o sea, yo no sé si ustedes han visto, y yo creo, tengo la teoría de que el mundo más bien y la parte laboral próximamente se va a mover más por contactos que cualquier otra cosa. O sea, usted puede tener un título de lo que sea, que si usted no tiene la capacidad de establecer un contacto con alguien, probablemente le cueste mucho más que si le abre una puerta que una persona que sí tiene esa capacidad. Entonces yo creo que la U es un buen espacio para foguearse en ese sentido, y cuando digo sea metiche, o sea, dése la vuelta por la socia, pregúntese si hay algo en lo que pueda ayudar, hable con sus compañeros de grupo, o sea, si hay algo en lo que están disconformes, organícese, háganlo. Yo creo que eso es lo chido de la U, darse a conocer un poquito, y más o menos por ahí fue que empecé yo. En segundo lugar, sepan diferenciarse. Es otra de las cosas que yo he aprendido, no solo en las pasantías, sino en la U. Vea, si uno llega a un lugar y uno está en un lugar y no es diferente al resto y usted ya terminó la pasantía y no hace falta, nadie lo va a llamar. O sea, yo creo que uno tiene que saber cómo diferenciarse, y esto tiene ya mucho que ver, digamos, no les puedo decir cómo me diferencio yo porque ya eso sería como mucho que tiene que ver, digamos, con un poco con mis destrezas y mis habilidades, pero si ustedes se conocen a ustedes mismos y están en este proceso de la U, ustedes saben cuáles son sus fortalezas y pueden utilizar eso para diferenciarse de alguna manera en algún espacio que lleguen a estar. Y qué otra cosa, que le temen a las pasantías, vamos a ver. No, yo creo que más o menos iría por ahí. Y ya poniéndome muy filosófica, o sea, vida solo hay una. Yo es que me tiro así a lo que sea, sin miedo, no tengan miedo a nada, porque muy sinceramente uno está aquí aprovechando el momento, aprovechando el chance. Y a mí me pasó, por ejemplo, que yo empecé con ciencias políticas y yo estaba en una crisis vocacional, por supuesto. Yo creo que la mayoría de gente estaba en el primer año en una crisis, y yo decía, no tengo idea qué es esta cosa, ¿verdad? Mi familia en la vida estaba en política, yo tengo que darme a conocer de alguna manera, porque más, digamos, el gremio en que nos movemos, política, administración pública, aunque uno crea que el sistema es, ¿verdad? Tiene sus procesos, créanme que las cosas siempre se mueven diferente. Y entonces la capacidad de hacer contactos es muy útil. Yo empecé así, yo no tenía familia ni nada por el estilo que hiciera nada política, nada administración pública, y por dicha estaba en un montón de espacios de este tipo, pero ha sido porque yo he sido constante y he sido ahí metiche en un montón de cosas, y se me han abierto puertas, como dice Jorge. Pero esas serían como las tres cosas que yo les diría. Ok, Tal vez muy bien, sí. excelente. Perdón. Tranqui, gracias. Ok, bueno, tal vez sí, o sea, mis compañeros tienen toda la razón. Uno siempre aprende de los errores, y de verdad la gente es paciente y entiende que uno viene entrando, que viene algo asustado. Entonces no se preocupen, siempre más que nada es tratar de mantener una comunicación asertiva entre uno y los compañeros. También conocerse a sí mismo e involucrarse. Pero para no redundar, les voy a dar un tip más que nada práctico que a mí me funcionó excelente, y que por cierto lo saqué del mismo libro. Yo me aprendía los nombres de todas las personas cuando estuve en el periodo de la Asamblea Legislativa. Entonces me acuerdo que cuando entraba el primer día, el guarda me dijo el nombre y yo en la cabeza me decía Daniel, 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 hasta que me lo aprendía. Y entonces todos los días llegaba y le decía, hola Daniel, ¿cómo se encuentra? Y así con todas las personas con las que yo tenía contacto a diario. Dicen por ahí que el elogio es, digamos, la manera de tratar de llegar a las personas, y es una técnica muy útil, pero saberse el nombre, ¿verdad? O sea, que una persona que ustedes ni conozcan llegan y lo llamen por su nombre, es algo que no cualquiera hace, y es música para los oídos de la otra persona. Todavía me acuerdo de una experiencia en la que por ejemplo, había un señor que trabajaba en la oficina de participación ciudadana y se llamaba Oscar, y entonces yo me sabía el nombre de él y siempre lo veía y le decía, hola Oscar, ¿cómo se encuentra? Y él hasta que le daba pena porque no sabía quién era yo, y entonces decía, ay, ¿quién es este? Y siempre me tenía que preguntar el nombre, ¿verdad? Yo jamás le iba a reprochar nada, pero sí generaba un impacto en esa persona, y eso, digamos, más adelante me dio muy buenos frutos, porque conocí a muchas personas que después me contactaron, me dijeron, Romel, hay tal oportunidad, podría suceder esto, podría suceder lo otro, porque uno, como decía los compañeros, genera
un impacto, ¿verdad? En las personas con las que uno tiene contacto día a día. Y eso siempre es muy importante. Entonces, por ahí lo dejaría. Gracias. Ok, listo, continuaríamos con la siguiente pregunta. Ahí también para recalcar, bueno, yo que estoy de momento en primer ingreso, me imagino lo que quería decir Sheila y Rommel ahí un poco, tal vez sería no ser uno más del montón, ¿verdad? Como dicen o se conoce, tratar de sobresalir y destacar un poco sobre las demás personas, ya que eso le va a ayudar, ¿verdad? No ser uno más del montón. Continuaríamos con la siguiente pregunta. Ok, esta sería la última de este bloque, la cual consiste en cómo fue que lograron modificar sus horarios personales como académicos y evitar desesperarse o perder el control con las distintas dificultades. Como hablaron anteriormente, cada uno está como muy metido en cosas y tal historia. ¿Cómo nos pueden decir a nosotros de primer ingreso que nos metamos y sigamos con todo esto? Esa es una pregunta buenísima. Sí. Yo les puedo decir que el destino acomoda todo. Nada, tira. No, no, ya en serio, ahora sí, digamos, en general, al principio ustedes, no es que se van a meter vamos a ver, no es que si ya se dan una pasantía van a buscar 3 más, ¿verdad? Tengan un poquito, hay que tener un poquito de lógica en eso, ¿verdad? Pero normalmente, por ejemplo, esa es la ventaja de las pasantías también, cuando no son remuneradas, porque no tenés que cumplir muchas veces con un horario. Por ejemplo, en Innova o en la radio son dos cosas que yo estuve haciendo ad honorem, bueno, estoy haciendo ad honorem, y esas cosas usted se acomoda de acuerdo a las necesidades de los proyectos. Si ocupan entregables tal semana, ok, hágalo cuando usted pueda, pero cumpla que esa fecha esté listo, es por objetivos. En el caso de la radio, sí hay que cumplir con un horario, en este caso es de lunes a viernes de 10 a 12 de la mañana, pero no, las tareas por fuera de buscar entrevistas, buscar invitadas, invitados, eso ya es como uno se puede acomodar. Sí les digo que, por ejemplo, lo que ustedes tienen que tener más cuidado es no descuidar su carrera. O sea, si estén estudiando pública o estén estudiando otras cosas, no es que por estar con la pasantía, que es muy importante y todo, descuiden los cursos, porque al final el currículum que ustedes están generando también va de la mano con los cursos, ¿verdad? Con las notas que ustedes van teniendo. Incluso voy a aprovechar aquí, ya que estamos hablando de esto, y les voy a pasar un enlace del programa del que estoy egresado, de la Fundación Botín. Tal vez no hayan escuchado todavía algunas y algunos, pero bueno, si hay alguno ahí como ya más avanzadillo, tal vez la haya escuchado. Ahí les dejo ese enlace. Ahí vienen todo el proceso de selección. Ahorita está abierta la convocatoria. Ese programa, ustedes, bueno, ingresa y le permiten ir a España, Colombia y Brasil. Ellos pagan todos los gastos, boletos, estadía, todo. Ese programa, digamos, pasaba algo peculiar y lo vengo a mencionar ahorita por el tema de los horarios. Yo, bueno, fui el año pasado y lo que pasaba era que había que viajar y uno estaba con cursos, ¿verdad? Entonces, como había que acomodarse con eso, porque no podía dejar ni los últimos cursos de mi carrera, ni tampoco dejar esa oportunidad. Entonces, uno lo que hace es que habla con los profesores. Lo pongo como ejemplo porque a veces puede pasar, hey, profe, vea, ahorita yo estoy con tal curso, estoy con tal cosa, y me complica un poco estar cumpliendo con eso. Los profes entienden muchas veces cuando ven que no es por algo que es por ocio, sino que es algo importante. En mi caso, bueno, me dieron la oportunidad de que, como las clases eran virtuales, entregar a los trabajos, obviamente cumpliendo con todo y viendo las grabaciones de las clases. Entonces ustedes ahí poco a poco se pueden ir acomodando. O sea, no tengan prisa de que, ay, no, si me meto en eso no me va a dar tiempo. No, calma con la ansiedad, calma con eso porque creo que ahí van a ver que poco a poco se van a ir acomodando. Y ya por último también, ya esto sí, casi siempre dejan, es muy variado el perfil de las personas que ingresan, pero aquí les dejo el enlace también de Instagram de Innova para que ustedes vean, ahí pueden conocer y aprender un montón de cosas de la carrera. Entonces, cuando esté la convocatoria, los invito y las invito a que ingresen ahí y también ingresen a esos proyectos. Ya que Jorge está repartiendo info, yo también tengo una oportunidad, de hecho, que me apareció, pero no la pude tomar, de la Embajada de El Salvador en Costa Rica. Por si a alguien le interesa, ahora paso la información. Y también, si me preguntaran aquí como un corte antes de responder la pregunta, yo estuve en ISEC y me parece que es una organización bastante interesante. ISEC hay ahí en la U, es más, recluta y lo entrevistan ahí a uno en la U.
es totalmente ad honorem, pero yo siento que sí saben muy bien cómo potenciar las habilidades de liderazgo. Entonces, si tienen la oportunidad también, pues desen la vuelta en ISTEC, o se averiguan información y es bastante chiva. Y también Auge me parece que es una opción bastante interesante. ¿Cómo fue que lograron modificar? O sea, yo no les voy a mentir, es complicado al inicio. Yo perdí el control, no, o sea, yo creo que tal vez aquí algunos en algún momento hemos perdido el control, yo no soy la mejor para hablar de esto tampoco, pero como dice Jorge, es un balance entre la parte académica y la parte extracurricular, por decirlo de alguna manera. Si les soy sincera, mi fuerte son las experiencias que he tenido, no tanto mi nota, o sea, mi promedio no es un promedio de honor, es un promedio alto, pero no es un promedio de honor, y yo me he enfocado más en las actividades pues, que he hecho por fuera, pero es porque es el estilo, digamos, que a mí me gusta. Lo ideal yo creo que sería tener un promedio súper alto y también ser partícipe de un montón de actividades. Pero ¿cómo se lograron modificar? Yo creo que todo es administración del tiempo. Yo creo que eso es bastante funcional, saber administrar el tiempo. El dicho que dice que el que mucho aprieta poco abarca es totalmente cierto. No se metan en 1000 pasantías, porque si no van a dejar también una mala referencia de ustedes, y tampoco es el objetivo, sino aprovechar al máximo en la que están, tener mucho conocimiento de eso y desenvolverse muy bien. Entonces yo creo que por ahí es lo que podría aportar con respecto a eso. Ya les paso la info que les dije. Ok, regálame un segundo, que pase el bus. Eh, Respecto a la organización del tiempo, bueno, he de confesar que yo no soy la persona más ordenada en cuanto a tiempo posible. A veces me pasa que digo sí a una cosa y ya tenía una actividad para ese mismo día, pero existen muchas herramientas que lo pueden ayudar a uno y que uno puede utilizar para, para, para poder trabajar mejor. Una de esas es la típica agenda. Aunque parezca algo muy sencillo, si uno la aprende a utilizar con disciplina y sabe organizarse, digamos, creo que ayuda enormemente. También está bien buena comunicación con las personas con las que uno colabora. Yo me acuerdo que yo les comentaba a una de mis jefas que yo estudiaba y entonces, ¿verdad? Ella era muy flexible y tratábamos de buscar entre los dos una solución. Entonces, saber poder hablar esas cosas, tener una buena comunicación tanto con los profesores, que era lo que comentaba creo que la compañera Sheila, y con los jefes. Y sobre todo, y eso me parece sumamente importante, no meterse en todo lo loco, ¿verdad? No aceptar esto, no aceptar lo otro, que era igual lo mismo que decían, para uno pues poder también, digamos, gestionarse y hacer, tal vez a veces es mejor hacer pocas cosas, pero hacerlas muy bien, que abarcar mucho y no ser capaz de rendir en todo. Como otro tip que es muy referente al tema, la universidad brinda el servicio de los CASES. En los CASES hay 3 expertas, una en psicología, una en orientación y otra en trabajo social. Ustedes le pueden escribir cuando quieran a la de orientación y ella los guía y los acompaña sobre cómo hacer un horario. Entonces, yo me acuerdo que hubo un momento en el que tenía mucha presión encima, mucho trabajo y no me estaba organizando bien y no estaba rindiendo, y entonces yo le escribí al orientador y le dije, perdón, es que ocupo ayuda porque no me estoy organizando. Y entonces ella y yo nos sentamos en una sesión aquí virtual y armamos un horario de organización en el que se venía agregado las horas de estudio, las horas de clase, lo que sería el trabajo, y de esa manera logré organizarme mucho más. Entonces también tratemos de aprovechar todos esos espacios y todas esas herramientas que el sistema nos brinda y que nos da para ser personas más eficientes y lograr generar un mayor impacto. Ok, agradezco sus respuestas. Bueno, como una explicación de lo que yo entendí y aprecié, es que, bueno, aparte de que la universidad nos brinda grandes herramientas, espere que pase el avión. Como aquí aviones y allá buses. Bueno, la universidad nos brinda muchas opciones para poder controlar ese miedo de no poder tener tiempo suficiente y mejorar nuestras aptitudes de liderazgo y comprensión.
para así evitar tener como esos inconvenientes de qué pasaría si me meto aquí y allá, sino poder como controlarnos y decir yo puedo. Entonces, pasaríamos ahora con las preguntas hacia el público. Si alguno las quiere decir, nada más levante la mano y nosotros vamos diciendo los nombres para que vayan preguntando. Cualquier cosa, yo tengo una pregunta aquí de un form que la voy a realizar. Entonces, cuando termine esta pregunta, empezamos con las preguntas del público. Para los que no quieran hablar, solamente pueden enviar un mensajito anónimo o en privado a tanto a mí como a Oscar y nosotros se las hacemos pasar a ellos para que no se preocupen. Bueno, la pregunta que nos hicieron fue, ¿cuál fue el reto más grande durante el periodo de pasantía? Perdón, Ahí, ¿podría repetir la pregunta? ok, ¿cuál fue el reto más grande durante el periodo de pasantía? Ok, el reto más grande. Wow, qué buena pregunta. Yo creo que fue como adaptarse a las labores, digamos, porque, por ejemplo, en el caso por ejemplo, de lo que yo hacía en la radio comparado con lo que yo hacía en Innova era muy diferente y los tiempos de trabajo eran muy diferentes. Entonces, tal vez donde la radio tenía un tiempo específico y ya lo tenía regulado, en el otro era, ok, hay que cumplir con esto, vamos a ver cómo extendemos el tiempo para hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso es como lo que a veces cuesta más a la hora de estar haciendo una pasantía o una práctica de cualquier tipo. Aparte de eso, también puede ser el tema de usted buscar como su nicho, ¿verdad? Porque cuando usted está entrando en una pasantía, usted entra a algo nuevo, no sabe como qué es exactamente lo que voy a hacer aquí, o está con la incertidumbre de si me voy por aquí. Entonces, cuando usted encuentra su nicho, se da cuenta, ok, puedo ayudar en esto, esa es la parte en la que más puedo colaborar de manera más eficiente. Así en resumen sería. Sí, yo en resumen, bueno, yo soy una persona que soy muy apegada a mis principios. Tuve la experiencia de trabajar en un medio de comunicación que, o sea, uno se queda sorprendido, digamos, de las cosas irregulares que puede llegar a ser un medio de comunicación. Entonces tomé la decisión de retirarme, aunque era una gran oportunidad definitivamente, pero no iba con mi propósito, digamos, de lo que yo estudio, y más cuando uno estudia algo que debe tener tanto sentido de vocación como es administración pública, ¿verdad? Estamos hablando de priorizar el bien, digamos, en general sobre el bien de uno en específico, y a mí me parece que eso es súper importante. Entonces, yo creo que eso ha sido lo más complicado, y distribuir el tiempo es duro ser hija, es duro ser hermana, novia, estudiante de la UCR, trabajar, estar en pasantías, pero yo creo que si a uno le gusta lo que hace, pues uno va a encontrar siempre el tiempo para hacer un poquito de todo. Híjole, está muy buena esa pregunta y aunque lo he pensado, no se me viene mucho a la cabeza. Me acuerdo, y eso se lo escuché a la compañera Sheila, es que a veces me sentía muy frustrado porque yo quería dar mi aporte y a uno no se le escucha lo suficiente, ¿verdad? No necesariamente porque no lo quieran escuchar, sino porque las personas ven más fácil continuar las cosas como están que intentar hacer un cambio o generar cierta incidencia, que es lo que uno con mucha motivación siempre intenta lograr. Entonces, lidiar con esa frustración de que en algunas veces yo era más que nada como el adorno, ¿verdad? Lo voy a decir muy feo, pero como la mascota de la oficina, porque eso muchas veces sucede. Yo creo que lidiar con esa frustración de no poder hacer nada para generar un cambio fue una de las cosas que más me frustró, y al final creo que la manera en la que solucioné eso es comprender que no todo está a mi alcance. Yo puedo tratar de mejorar ciertos aspectos, pero no puedo, hay cosas que no puedo cambiar y no puedo estar frustrándome yo mismo por intentar lidiar o generarme problemas con alguna persona solo porque ella considera que la situación está así. Yo siempre creo que uno cuando quiere hacer un cambio lo logra, pero a veces hay que saber cómo hacerlo. Entonces yo en ese momento entendí que la manera en la que yo quería hacer las cosas no necesariamente en ese momento eran las adecuadas, y tuve que, por ejemplo, ponerme manos a la obra
ser creativo y tratar de buscar otras soluciones. Entonces, creo que siempre ser proactivo, nunca dejar que lo desanimen o desanimarse solo porque tal vez alguna persona no lo tiene en cuenta o no quieren colaborar. Uno cuando tiene interés y se esfuerza, puede. Listo. Ok, Eso, ahí nada más me llama mucho la atención lo que dice Rommel, la parte, ¿me escuchan ahí? Que nada, me Sí, llamaba mucho la atención lo que decía Roman, me parece que es súper importante eso que él dice del balance, digamos, entre la estabilidad mental, porque a veces uno con tantas cosas necesita tiempo, y también el tema de que a veces uno llega, o sea, ir a una pasantía es literalmente como agarrar un bebé de la universidad, uno que no sabe nada más que la teoría, y tirarlo al agua y digamos, uno puede encontrarse con procesos que son sumamente frustrantes de la manera en cómo se hacen las cosas y que uno no puede hacer un cambio real o incidir de alguna manera porque a veces es un poco complejo, ¿verdad? Más que todo en la parte pública, que es tan pegada a la parte legal. Entonces, sí, como no desmotivarse, yo creo que eso es algo sumamente importante, ser muy claros y muy positivos e intentar no desmotivarse porque si uno se topa con cosas que no siempre son muy buenas. claro. No, más bien uniendo eso que me acaban de mencionar los colegas y la pregunta que puso Hamilton de cuáles son las habilidades, ya aquí ellos casi que nos hicieron un resumen completo de todo eso. E incluso Sheila ahí mencionó liderazgo, proactividad y humildad. También les digo que aunque la creatividad es muy subjetiva, la creatividad es importante. Pero ¿en qué lado? En el lado de que usted cuando encuentre en qué puede ser bueno, usted llega a hacer algo diferente. Por ejemplo, yo por hacer unas cosillas nuevas en una de las pasantías que estuve haciendo, tuve que aprender a programar con YouTube en una semana para hacer una página web. Y se logró. Y fue algo diferente que hizo que uno ya genere como, que lo haga diferenciarse, ¿verdad? Ahora, otra parte también, ser asertivo. Si usted sabe comunicarse bien, sepa que usted debe tener las puertas abiertas en todo lado. Si usted está haciendo una pasantía y ve que hay personas pedantes, personas que no lo están respetando, personas que no le dan su lugar, como incluso mencionó Roman, está bien que usted se posicione y diga, no, ok, bueno, hay un límite. Yo estoy aquí haciendo mi pasantía, tampoco me falta el respeto, ¿verdad? Pero sí, hacerlo de forma asertiva, porque sepan que nadie le gusta tener en su grupo de amigos, bueno, bueno, no lo ve en el grupo de amigos, a nadie le gusta tener en su grupo de amigos alguien que sea un hater o alguien que le esté molestando a uno todo el rato, ¿verdad? Aunque sea en broma. Eso mismo pasa en los ambientes laborales. Nadie quiere tener a alguien que le esté punzando la columna cada rato con necedades, con cosas que no tienen sentido. Entonces en eso sí hay que tenerlo muy claro. Y por último, de verdad, tómense el tiempo para ustedes tener, bueno, eso a mí me sirve mucho como para generar como un espacio lúdico, ¿verdad? Tómense el tiempo para hacer algún deporte, lo que sea, salir a caminar, salir a correr, salir en bicicleta, saltar suiza, lo que sea. Pero eso les va a ayudar mucho también de que ustedes en ese momento estén haciendo un tipo de introspección que les va a ayudar a acomodar muchas cosas. Sé que no está como tan relacionado con esa pregunta, pero es como un tip que de verdad sí ayuda mucho cuando usted tiene muchas cosas que hacer. Sí, tal vez para responder rápido a la pregunta y pasar con Rowdy, la pregunta referente a las habilidades, ¿verdad? Yo creo que una parte fundamental, y igual lo comentaban los compañeros, es conocerse a uno mismo, porque si uno se conoce lo suficiente, tiene la capacidad de identificar debilidades y a partir de eso educarse o tratar de enseñarse a sí mismo cómo solucionar esas debilidades. Entonces, les voy a dar mi ejemplo. A mí a veces me cuesta un poco lidiar con las personas, comunicar, no porque me peleé con todo el mundo, sino porque me cuesta en ciertos contextos tratar con ciertas circunstancias. Entonces, como yo sabía que a mí la comunicación no era mi fuerte, me puse a leer libros sobre comunicación, a cómo lidiar con personas, a ver algunos otro video de más o menos cómo funcionaba la psicología en esos entornos y de esa manera pude tener, ¿verdad? Como un reforzamiento que me dio, además de habilidades para desenvolverme bien en ese entorno, sino que me dio confianza, ¿verdad? Entonces, yo ya no iba preocupado de que podía tal vez decir algo que alguien mal iba a interpretar, sino que iba con la confianza de que yo me había preparado muy bien para esa actividad y de esa manera tuve
tuve, digamos, muchísimo mayor éxito. Listo. Pasaríamos con la pregunta de Rowdy, que fue el primero que levantó la mano, y después con la pregunta de Víctor Antonio. Buenas. Bueno, la pregunta que yo tengo es más que todo, bueno, yo tuve una experiencia, no fue una pasantía, sino fue que entré a trabajar en un lugar y más que todo con el tema de la frustración y las diferencias tal vez éticas o morales que puede haber con los compañeros. Yo creo que ahora la compañera me mencionó eso. Yo lo que hice fue, tuvieron varias cosas que yo vi que estaban mal éticamente o moralmente, y yo lo que hice fue frustrarme en el trabajo. Yo, bueno, no vuelvo más, no vuelvo más y todo, y lo que hice fue, entonces, cómo lidiar con ese tipo de cosas que a veces van con, que si nos topamos en un futuro, con ese tipo de cosas en lo que son las pasantías, en lo que es el tema más que todo ético. Y también tenía la pregunta que ahora hizo el compañero por el chat: ¿en qué momento de la U recomiendan empezar a hacer este tipo de pasantías? Perfecto. Ok, gracias Raudy y gracias Víctor. Ahí, ya que Raudy mencionó la pregunta de Víctor, voy a contestar las dos de una vez y veo que ya Sheila le está respondiendo que súper bien. Vean, con respecto a las partes éticas y morales, que bueno, es un tema súper complejo porque cada uno tiene sus valores, cada uno tiene la forma de actuar, cada uno va a tener sus principios, sus máximas, ¿verdad? Sepan que eso en todo lado se va a dar, o en la mayoría de lugares, para no ser demasiado encasillar como todo como algo solo. Pero en muchos casos se va a dar. Vas a ver que tal vez en cierto lugar le van a dar el puesto a una persona que acaba de entrar y ves que otro compañero lleva ahí 4 años. Vas a ver, bueno, no sé cómo sería el caso de Sheila con el medio de comunicación, pero ella tuvo que ver algo que obviamente no le gustó y por eso salió de ahí. Y sepan que la decisión que ustedes tomaron en ese momento es lo que les ayuda a entenderse bien. Vos dijiste, me sentí frustrado, me sentí que ya no quería volver ahí. En el caso de Sheila, ella dijo, yo me voy de aquí porque la verdad que esto no me gusta y no quiero estar metido en esto. Y está bien. Sepan que si ustedes, esa ya parece una decisión de coaching, pero bueno, sepan que si ustedes tienen una personalidad muy bien definida, donde ustedes tienen sus principios y valores bien establecidos, es muy difícil que los corrompan y es más complejo que alguien los quite de su posicionamiento, que en muchos de los casos está bien. No se sientan mal si ustedes en algún momento tienen que salirse a algún lugar o dicen, perdí esta oportunidad, pero no quería eso. No, ¿por qué? ¿Qué es lo que hagas esa pregunta? ¿Qué es lo que me da más tranquilidad a mí? ¿Seguir aquí viendo lo que está pasando o salirme de aquí y buscar otra oportunidad que puede ser mejor? Y muchas veces pasa lo siguiente, se salen de una oportunidad que no les gustaba y llega otra mejor, porque así pasa, porque ustedes ya tienen experiencia, ya llevaron cierto tiempo haciendo ciertas labores que ya lo pueden poner en su currículum y lo pueden llevar a otro lugar. Y aparte de eso, ustedes no son los mismos que cuando entraron a ese lugar del que se fueron. Ya ustedes tienen, como decimos, escuela para saber cómo lidiar con ciertas cosas. En el caso de los tiempos y en qué momentos hay que hacer pasantías, en cualquier momento, Víctor, y en cualquier momento, Raudy, no hay ningún problema con ustedes lo hagan. La cosa es, como les digo, no se queden estancadas ni estancados de que, ay, no, ahorita no puedo, ahorita me da cosa, no. Si usted quiere hacer algo, hágalo, de verdad. O sea, usted sepa que no ocupa nada para empezar. No ocupa nada. Lo único que ocupa son las ganas, de verdad, se lo digo en serio. Usted sí tiene las ganas, sepa que ahí va a irse acomodando, va a ir haciendo eso y todo. Lo vemos con personas que incluso se dedican a medios digitales, lo vemos con personas, incluso ustedes en lo largo de la carrera van a ver profesores que dicen, no, y yo empecé a ser docente en tal cosa, pero empecé a ganar experiencia hasta que estaba ya dando clases. Y mucha experiencia de la que me sirve la tengo ahí. Entonces, no se estresen por eso y estén tranquilos, porque recuerden, si ustedes están bien con ustedes mismos, todo lo de afuera va a estar bien. De verdad, piensen así. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta más que alguien quiera Bueno, aportar? a mí me hicieron pasar una, pasaron una, consiste en cómo fue su proceso. Bueno, me preguntaron cómo es el proceso en general, pero para especificar más, ¿cómo fue el proceso de ustedes en la búsqueda de la pasantía? Porque, bueno, más de uno aquí está como ya vieron que se puede ir a hacer la pasantía, pero ¿cómo es ese proceso para buscar una pasantía? Si quiere Sí, abrir ahí Sheila, si Romer. quieren, sí. Habla. Em, no sé, es que, digamos, depende mucho. Inclusive hay oportunidades que uno ni siquiera las está pidiendo, ¿verdad? Que aparecen porque necesitan a alguien que vaya, ayude en algo, y uno va y ayuda, ¿verdad? Y ahí se abre esa oportunidad y luego ya se puede abrir otra más formal.
En el proceso de búsqueda de pasantías, vamos a ver si ustedes son un poquito más avanzados, ¿verdad? O si tienen igual experiencia de algún tipo en el cole, vea, o así, aunque sea presidente de sección, métalo en su currículum. A mí me funciona meter todo en el currículum y es una de las cosas bastante importantes que mencionaba Jorge. O sea, usted métalo en su currículum y no solo métalo por meterlo, porque recuerde que probablemente tal vez es una pasantía ni le hagan entrevista. O sea, usted lo mete y explica, digamos, como las habilidades que he logrado desarrollar en espacios, aunque sean mínimos, y el tema de mantener el currículum actualizado, más cuando uno ya tiene varias experiencias, es súper importante, porque a veces uno se le olvida actualizarlo un año y tiene que actualizarlo y a uno le da demasiada pereza, entonces es mejor tenerlo listo. Y entonces ya si les tocara, digamos, eso hablando del proceso, se contacta a la persona o se busca uno y, digamos, en mi caso sí, la mayoría han sido con entrevistas. La entrevista es fundamental, ya sea para una pasantía o para un trabajo pues remunerado como tal. Yo creo que en la entrevista se decide más que en el papel, ¿verdad? A quién se le va a dar la oportunidad y ahí es donde ustedes tienen que ser bastante convincentes y muy seguros, también como dicen Rommel, de ustedes mismos, de lograr también muchas habilidades comunicativas. O sea, si ustedes no son comunicativos, a mí a veces me cuesta. O sea, me van a agarrar y se sienta frente a un espejo y se entrevista a sí mismo y prueba posibles respuestas y ve de qué manera suena más convincente, ¿no? O sea, todo se puede trabajar y yo creo que la entrevista es realmente una de las partes más importantes. Y entonces yo diría que sí, como trabajar eso, la búsqueda de contactos, el currículum o su hoja, alguna experiencia que tenga y prepararse un poquito para las entrevistas es como algo que yo haría previamente. Yo, bueno, le recomiendo fundamental tener LinkedIn. LinkedIn es el Tinder de la gente que quiere trabajar o que quiere buscar empleados. Así mismo, así lo había escuchado de una profesional en recursos humanos. Entonces, importante que tengan el LinkedIn y además que tengan un buen currículum, ¿verdad? Que lo tengan listo siempre para que si surge alguna oportunidad, ustedes puedan brindarlo. A mí esta pregunta me llega mucho porque yo también he estado en esa situación y no sé si a eso se hace referencia, en la que uno quiere hacer algo, quiere hacer una práctica, quiere ayudar, quiere colaborar en algo, pero no tiene ni idea de a quién preguntarle, no tiene uno los contactos, porque a muchas personas también nos pasa. Y mi recomendación respecto a eso es lo que Sheila ya decía, ser un poquito sapos. A veces uno no tiene ni idea de la cantidad de impacto que una decisión muy pequeña puede tener en la vida de uno. Les voy a dar un ejemplo. Yo conozco una persona que le escribió al director de un instituto, le puso un mensaje así cualquiera, no lo conocía, no lo había visto, nunca había hablado con él, y solo le escribió si ocupaban ayuda, y esa persona sí, y lo trajo de asistente. También me acuerdo que cuando yo estaba en esa situación en la que quería hacer algo, quería moverme y colaborar, yo estaba muy frustrado porque no sabía quién, no tenía los contactos, no sabía por dónde empezar. Entonces me acordé de un amigo que trabajó en un partido político y le escribí y le dije, Gabriel, quiero colaborar, quiero hacer algo. Y a mí me dio mucha pena porque yo dije, fijo, él va a decir, este Mike, ¿verdad? ¿Qué está hablando? ¿Qué quiere? ¿Por qué me escribe? ¿Por qué tiene 2 años sin hablarme y de pronto me escribe preguntándome eso? Y entonces eso me abrió muchas oportunidades, esa decisión tan pequeña, porque seguimos en contacto, se formó un grupo, al final terminamos colaborando y trabajando. Entonces, pequeñas decisiones pueden generar un impacto. Si ustedes alguna vez están en la U y, no sé, ven algún profesor muy, bueno, no sé, que trabaje en algún instituto o así, no tengan miedo de ir y preguntarle, o si conocen a tal persona que es como el director de tal fundación, no tengan miedo de escribirle un correo, no tengan miedo de hablar con las personas y además tengan miedo de preguntar, porque muchas de las oportunidades que se nos brindan a las personas que tal vez desde un principio no tenemos contactos, es así, básicamente preguntando, hablando, perdiendo un poquito el miedo, rompiendo esa barrera y consultando. Y al final es más fácil de lo que parece.
Al principio sí da un poquito de terror, porque uno dice que, ¿qué va a pensar esta persona de mí? Que yo le ando preguntando por tal colaboración, y al final es todo lo contrario, me dice, claro, ¿cómo se ayuda? Venga, colaboremos. Entonces, sepan perder un poquito el miedo y romper esa barrera e ir a preguntar, a solicitar. Piensen mucho en qué les gustaría a ustedes, ¿verdad? En qué les gustaría trabajar. Entonces, si, no sé, a alguna persona le gusta el tema de género o de mujer, puede tratar de hablar con la directora del CIEM, ¿verdad? Que es el Instituto de Investigación y Estudios en la Mujer, o si les gusta tal vez la rama de los servicios públicos, vayan y hablen con el profesor de Innovav del área de servicios públicos. Traten de guiarse sobre todo por lo que a ustedes les gusta, y de esa manera se les va a hacer muchísimo más fácil el desenvolvimiento y la apertura de oportunidades. Y ya después, cuando uno tiene algunas experiencias, es mucho más fácil porque uno no tiene que contactar, sino que se ponen en contacto con uno. Entonces, esa sería mi recomendación. Sí, tal vez hablando de eso, les digo que si ustedes ahorita, digamos, muchas pasantías como las que acabamos de pasar nosotros ahí en el chat, o la pasó Carla también una, pasó una Sheila, nos estuvimos mencionando otras. Si ustedes no tienen contacto, esas son las mejores oportunidades principales, ya que usted no ocupa tener contactos para llegar a esas pasantías. Ahora, si usted ya tiene algún contacto que en tal organización y le interesa estar ahí, hable con la persona. De verdad, no tengan miedo de hablar. Siempre lo importante es hablar de forma asertiva. Solo tengan eso en mente, hablar de forma asertiva. Ustedes hablen con eso, ya tienen una oportunidad de que sí les den el espacio ahí. Ahora, otra cosa que sí les digo, si ustedes puedan ahí, no lo puedan como, yo ayudé en la creación de un proyecto de datos, no, usted pone co-creador en la elaboración del protocolo, ta, 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 ta. Viene, creo que se me pegó a mí. Sí, Se me pegó, Jorge, ¿verdad? sí, sí, pero ya ahí va bien. Jorge, Jorge, creo que lo perdimos. Se pegó, sí. Vale un momento. Bueno, va a continuar de mi parte. Yo creo que, bueno, a lo que se está haciendo referencia, Jorge, es que no sean minuciosos con lo que van a poner en el currículum. Creo que lo que quería hacer referencia es que cuando hagamos una actividad, como está haciendo referencia de crear un documento, que no lo pongan como cree tal documento, sino que en pocas palabras que se la crean, que pongan como creador de dicho documento o líder de de dicho movimiento, donde se vea como exaltado tal persona. Si Sheila o Rommel me dan como ese punto. Perdón, ¿puedes repetir nuevamente? Es que también se me pegó. Ok, del punto de que en el currículum hay que como elogiarse uno mismo, de cuando nos toca poner como creamos documentos o movimientos que nos elogiemos. Sí, claro, es súper importante que sepamos identificar todas las actividades de las que ya hemos sido partícipes, y de esta manera poder construir una hoja de vida que llame la atención a las personas que están buscando colaborar. Yo fui presidente del Tribunal Electoral de mi escuela, que es una escuela allá en Atenas que muy poca gente conoce y son muy poquitos estudiantes, y aún así yo siempre lo meto en el currículum con mucho orgullo que yo fui el presidente del tribunal. Y así las personas que ven mi currículum saben que yo desde la escuelita y durante toda la secundaria, y no solo en la universidad, fui partícipe de diferentes movimientos estudiantiles y me he involucrado, que también el compañero lo mencionaba antes. Es sumamente importante, ¿verdad? Que nos involucremos y no escatimemos con esos detalles a la hora de construir nuestra hoja de vida o el currículum.
Sí, exactamente. Yo diría, o sea, básicamente lo de los compañeros. Más bien no sé si hay alguien más que tiene alguna otra pregunta, que ya veo que hay gente que ya se está desconectando, alguna otra consulta, que se animen ahí, abran el micrófono. No sé si alguien tiene una más, como dice Sheila, porque si no hay ninguna más, podríamos ir cerrando por acá, porque de hecho si la sesión está planeada para terminar alrededor de las 3:05. No sé si hay alguna persona más que aporte algo, si no para hacer la despedida y nos terminaríamos despidiendo. De mi parte, recordar que, bueno, por lo menos ahora teníamos a 3 invitados con mucha experiencia en estos temas, de que si les hace alguna duda pequeña, aunque sea lo más mínimo, que usted diga, eso todo el mundo lo sabe y yo no, ese yo no, tal vez más de uno sea, que la digan sin miedo, ellos están aquí para ayudarnos en esto, informarnos a nosotros que somos de primer ingreso o al segundo año, terceros años, toda esta gente que va en ese proceso que nos va a tocar pasar por ese proceso, ellos están aquí para informarnos un poco más, quitarnos ese miedo que le tenemos. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Creo que procederíamos a hacer la despedida. Espero que hayan disfrutado este conversatorio, las personas que lo van a ver regrabado ya después. Espero que les haya gustado, ¿verdad? Y que aprovechen a lo máximo. Cualquier duda o pregunta pueden preguntar en los chats de WhatsApp de administración y ahí con todo gusto, si ocupan alguna pregunta o ayuda, se les aportará, ¿verdad? Muchas gracias, darle las gracias por los aportes a Romel, a Sheila y a Jorge y nos veríamos en una próxima vez. Muchas gracias y linda tarde.